Así que vamos a comenzar con una reflexión general sobre competencias. El punto de partida es la educación, la formación. Ha escrito nuestro primer invitado. O nos convencemos de que vamos a tener que aprender toda la vida y adoptamos esa especie de pasión por el conocimiento, o lo vamos a pasar fatal. Si España pierde el tren del aprendizaje, estamos condenados a convertirnos en el bar de copas de Europa. Pero claro, esto se dice así, pero ahora hay que ponerse en la piel de los diseñadores de políticas educativas, de quienes tienen que crear talento, como nos decía Teresa La Espada. ¿Cómo formar en un mundo cambiante en el que las formaciones, las titulaciones quedan obsoletas a velocidad de vértigo y encima no sabemos a dónde vamos? ¿Cómo se articula una oferta educativa, formativa en ese contexto? Y para profundizar en estos temas vamos a tener entre nosotros a José Antonio Marina, uno de los filósofos más conocidos del Estado, filósofo catedrático en Madrid, doctor honoris causa por la Universidad de Valencia, por la Universidad Politécnica de Valencia, doctor honoris causa por la Universidad de Huelva también. Ha recibido numerosos premios en su prolífera carrera profesional. Centrado en la elaboración de una teoría de la inteligencia que comience en la neurología y termine en la ética. Y su interés por la filosofía práctica le ha llevado a emprender diferentes proyectos educativos, sociales y empresariales que son una muestra de lo que investiga y defiende en su obra escrita. Entre otros, el Movimiento de Movilización Educativa, dirige el Centro de Estudios en Innovación y Dinámicas Educativas, también la Cátedra Universidad Antonio Nebrija sobre Inteligencia Ejecutiva y Educación, para estudiar el modo de generar talento. Titulazio profesionalak Las titulaciones profesionales se hacen obsoletas cada vez más rápido y de ese reto nos va a hablar ahora José Antonio Marina. Una utopía necesaria contada en 10 tweets. Deseando escucharle, José Antonio Marina, cuando quiera. Perdón. Gracias por la presentación. Claro, como estaba nuestra presentadora diciendo las cosas que había que hacer, me estaba recordando la anécdota de una niña que está dibujando y se acerca a su madre y le pregunta: James, ¿qué estás dibujando? Y la niña dice: pues estoy dibujando a Dios. Pero ¿cómo vas a dibujar a Dios si nadie sabe cómo es? Y dice: pues lo van a saber dentro de 5 minutos. Bueno, pues lo vais a saber dentro de 5 minutos. Gracias por la invitación. Yo he colaborado mucho con instituciones del País Vasco, unas veces en educación, otras veces, la mayor parte de ellas, con formación profesional, ahora con empleo, con algunos centros de investigación, con algunos ayuntamientos. Y esto es buena señal. Esto es buena señal porque supone que hay una conciencia clara de la interconexión de todos los temas. Antes nos han dicho que va a haber un instituto, va a haber institutos de innovación para el empleo. Y me parece fantástico. Y va a haber un instituto de evaluación, más fantástico todavía, porque nuestras políticas educativas casi nunca se evalúan. Pero tendrá que haber, como lo hay, también un instituto de innovación en formación profesional. ¿Por qué? Porque si no, de nada nos vale innovar en el empleo si no tenemos la otra pata, que es innovación en la formación profesional. Yo me he dedicado toda la vida a investigar sobre la inteligencia, de manera que ese es mi tema. Y mi tema es que la inteligencia, además, no es una función individual, sino que es también una función social. Y que, por lo tanto, necesitamos estar en sociedades inteligentes, porque entonces la inteligencia de los individuos se va a potenciar, mientras que si estamos en sociedades estúpidas, la inteligencia individual también se va a deprimir. Bueno, si tengo por aquí... Vamos a ver, tuit primero. Los diseñadores de políticas educativas deben ser
mitad adivinos y mitad ingenieros aeronáuticos, para poder responder a dos preguntas. ¿Qué sabemos del futuro y cómo debemos aprender a volar? En este momento creo que el papel más importante para el bienestar y para la buena salud de una sociedad depende de los diseñadores de políticas educativas. ¿Por qué? Porque son los únicos que se pueden dedicar a predecir el futuro, organizar el futuro, dirigir hacia el futuro. En este momento vamos a asistir a un fenómeno. Bueno, esto se pasa, tiene vida propia, y entonces se pasa cuando quiere. Debe tener mucha prisa en que termine. Bueno, no lo tomaré como un insulto. Acabo de elaborar una historia de las tecnologías, en la cual se percibe una cosa. Desde que aparece una tecnología hasta que esa tecnología acaba resultando provechosa para los trabajadores, para la sociedad, hay un lapso de tiempo en que literalmente resulta perjudicial. Hay un momento de adaptación entre que terminan unos empleos, hay que preparar para otros, hay un momento de desconcierto. Suele ser bueno para quien ha implementado esas novedades, pensar, por ejemplo, en la tecnología, pero acaba produciendo una especie de disfunción en el mundo laboral, por ejemplo. Un ejemplo de una empresa de estas categorías híbridas es Amazon. Amazon en realidad son dos empresas, y son dos empresas que pertenecen a dos mundos absolutamente separados. Un mundo de altísima tecnología y otro mundo del rider que nos lleva el libro a casa. Y son dos mundos distintos, y además dos mundos que se van separando cada vez más y que estamos a punto de asistir a una fractura social apoyada tecnológicamente muy fuerte. Bueno, ya estamos en el 6, qué barbaridad. Nunca pensé que había ido tan rápido en la explicación. Vamos a ver, ¿sabemos algo realmente del futuro? Porque tenemos que saberlo, estamos diciendo con muchísima alegría. Bueno, el 60% de los puestos de trabajo de los niños que están ya en la escuela no se han inventado, no sabemos con qué herramientas van a trabajar, no sabemos con qué conceptos van a pensar y no sabemos a qué problemas se van a enfrentar. ¿Y qué hacemos? Bueno, lo de aprender a volar es porque lo que necesitamos es que todo el sistema emprenda el vuelo. Es decir, necesitamos saber exactamente dónde vamos, pero también tomar la velocidad suficiente. Y ahora parece que se ha estabilizado. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Boeing 747 tiene 3 millones de piezas, hay que pensar que para organizar algo que funcione tenemos que saber cómo ensamblar esa cantidad de piezas. Ahora sí voy a pasar, si quiere. Ya, muy bien. Vamos a ver, del futuro sabemos una cosa, que es que va a estar regida por la Ley Universal de Aprendizaje. Y si eso se lo llevan a casa, para mí mi intervención estaría justificada. Que dice lo siguiente: toda persona, toda organización, toda empresa o toda sociedad, para sobrevivir necesita aprender al menos a la misma velocidad a la que cambia el entorno. Y si quiere progresar, tendrá que hacerlo a más velocidad. Y eso es implacable. A ninguno de nosotros nos preguntaron si queríamos aprender a manejar un ordenador. Dijo, o aprendéis o estáis fuera. Y se acabó. ¿Y eso qué pasa? Pues pasa que vamos a ir en una sociedad en que el entorno va a cambiar más aceleradamente, que va a ser competitiva, que va a ser global y que, por lo tanto, tenemos que convertirnos en una sociedad del aprendizaje. Ahora, entre las empresas, la palabra de moda es learnability. Podríamos traducir como el deseo y la capacidad de aprender con mucha rapidez. ¿Por qué? Porque todas las titulaciones se quedan absolutamente obsoletas en 3, 4 o 5 años. De manera que entonces la gente tiene que saber, en el mundo laboral o en el mundo no laboral, que todos vamos a tener que aprender con muchísima rapidez
Y además que tenemos que saber cómo organizamos para ese aprendizaje permanente, para el trabajo, para la vida. La educación tiene 3 objetivos. Tiene el objetivo de desarrollar las competencias personales, tiene el objetivo de preparar para el empleo y tiene el objetivo de formar buenos ciudadanos. Y en las 3 partes, el desarrollo personal, el desarrollo laboral o el desarrollo político, tendremos que aprender continuamente y tendremos que organizar la manera de hacerlo. ¿Dónde aprendemos? Bueno, pero ¿y qué debemos aprender si no sabemos hacia dónde vamos? Pues ahí está lo siguiente. Pues sí podemos predecir el futuro. De lo que podemos estar absolutamente convencidos es que el futuro nos va a presentar problemas personales, sociales, emocionales, técnicos, políticos, y que el núcleo de la educación, donde sí podemos centrarnos ahora a sabiendas que vamos a desarrollar las competencias de nuestros alumnos o de nuestros empleados, es, bueno, pues que vamos a resolver problemas. Crea una especie de cultura de vamos a resolver problemas en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra vida política. Es un cambio de mentalidad. Y es un cambio de mentalidad que sí la podemos realmente enseñar. Se ha hablado aquí antes, la espada hablaba de talento. Talento es una palabra que yo utilizo, aunque no tenía ningún contenido científico, pertenece a la psicología popular, el talento. Bueno, pues el talento. No, el talento significa una cosa muy especial. Es la capacidad de identificar bien los problemas y de enfrentarse a ellos movilizando la información que necesitamos, nuestros recursos intelectuales, movilizando y gestionando nuestras emociones. Todos los problemas tienen un componente emocional, porque todos los problemas lo que hace es me encuentro un obstáculo que para mi acción y, por lo tanto, ahí estamos en un contenido emocional muy grande. Había una cosa que decía Baltasar Gracián, que era un pelma, pero muy listo. Decía, de nada vale que el entendimiento se adelante si el corazón se queda. ¿Por qué? Porque si yo sé lo que tengo que hacer, pero no me atrevo a hacerlo, o no tengo constancia para hacerlo, o me da pereza hacerlo, pues no se puede decir que yo soy realmente inteligente. De manera que el talento es, vamos a desarrollar esas competencias, vamos a desarrollar las competencias que necesitamos para elegir bien los problemas y para movilizar todos los recursos que necesitamos, que también son recursos sociales, para poder enfrentarnos a ellos. Y para eso, bueno, pues para eso la sociedad del aprendizaje, en la que debemos colaborar todos, y por eso lo importante es que las políticas de diseño de la sociedad del aprendizaje tienen que saber colaborar entre muchísimos agentes sociales. Unos de ellos, sin embargo, políticos, desde luego políticos. Es la política la que tiene que organizar y dirigir la sociedad del aprendizaje. ¿Para qué? Para estimular que los demás aprendan. Por eso es una manera de estar organizando y al mismo tiempo creando libertades. No, si es que yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, yo te voy a decir que tienes que aprender. Y voy a ponerte los medios necesarios, estando muy al tanto de lo que pasa, porque el problema está en que si nos tenemos que adaptar a un mundo que cambia con muchísima rapidez, alguien tendrá que estar pendiente de lo que está cambiando. Yo estoy haciendo un experimento de intentar hacerlo. En mi página web, si queréis, que se llama El Panóptico. El Panóptico es, ¿qué pasa si intentamos ver las cosas en 360 grados? Y es muy complicado porque se ve cómo se interaccionan los problemas. Pero cómo, sin embargo, podemos seguir un poco la línea de la trayectoria. Es decir, bueno, esta trayectoria lo más probable es que vaya para allá. Que es muy difícil, es muy difícil. Mire, yo llevo siguiendo la inteligencia artificial desde 1956. Y me acuerdo porque yo estaba en primero de bachillerato y un profesor de matemáticas me dijo, acaba de pasar en Estados Unidos una cosa rarísima, en una universidad, en Dartmouth, y por eso me acuerdo que es el año 56, se ha hablado de inteligencia artificial. O sea que son las máquinas...
Ah, que no está saliendo aquí. Sí, sí. ¿Sí? Ah. Bueno, las máquinas están haciendo cosas que antes solo hacía la inteligencia humana. Sí. Bueno. ¿Qué pasó? Que durante 25 años la inteligencia artificial se paralizó. Nada, no sabía qué hacer porque se había atascado en cosas que para nosotros son muy fáciles de hacer, que era, por ejemplo, reconocer patrones confusos. Nosotros reconocemos una cara, si está seria, de perfil, con un peinado, con otro peinado. Bueno, reconocemos que es la misma cara. Eso las máquinas no lo sabían hacer. Después aprendieron y ahora hacen cosas maravillosas. Bueno, pues ni siguiendo la trayectoria de la inteligencia artificial desde el año 56, a todos nos ha sorprendido la velocidad con que en los 2 últimos años se han desarrollado los sistemas GPT, porque no queríamos que eso iba a venir antes de 8 o 10 años. Y ya veis los sistemas de los chat inteligentes. Y es absolutamente fantástico lo que están haciendo. Es extraordinariamente genial lo que están haciendo. El problema está en que no sabemos lo que están haciendo. No, pero por una razón, y yo creo que si lo sabemos aprovechar, nos va a permitir, entre otras cosas, comprender cómo funciona la inteligencia humana, porque el problema está en que un sistema GPT, ya sabéis que lo que significa es Generative Pre-Training, de manera que están entrenados, Transformer. El asunto está en que están preentrenados. De manera que al estar preentrenados significa que nosotros tenemos que dar primeramente un entrenamiento. Pero cuando se le hemos dado, que en realidad es un criterio de evaluación, los sistemas empiezan a aprender por su cuenta y no sabemos lo que están aprendiendo. Están creando su propia base de conocimientos, su propia base de relaciones, su propia base de reconocimiento de patrones, y entonces lo que nos dan es el resultado. Yo le estoy intentando, aunque suena un poco raro, hacer un psicoanálisis del chat 3, porque para no meternos con el 4, el psicoanálisis significa, igual que el psicoanálisis intenta descubrir cuál es el inconsciente de una persona, a mí me interesa descubrir cuál es el inconsciente del ChatGPT, es decir, esa memoria que no expresa exactamente cómo está organizada. Sabemos que maneja alrededor de 7.500 millones de parámetros para juzgar cada una de las cosas. ¿Qué demonios hace con tanto parámetro? Pues no lo sé, pero bueno, es una manera de poder aprender. Pero esto va tan sumamente rápido que lo que sí podemos aprender es, esto nos va a plantear problemas. ¿Cómo nos enfrentamos nosotros con los problemas? Hay una ciencia general de resolver problemas que nosotros debiéramos implementar en todos los niveles de la educación, sí. Y si nosotros capacitamos a una persona para resolver problemas, después el que sea este problema o el que sea otro problema va a depender de las circunstancias, va a depender de los aspectos cambiantes, pero la habilidad general de resolver problemas va a estar ya dentro de los recursos intelectuales que tenga la persona. Bueno, esto ya se ha ido donde quería. No era ahí donde tenía que irse. Bueno, menos mal que no es una película de suspense. Porque, claro, entonces ya sabrían ustedes quién es el asesino y vamos, esto a Hitchcock le hubiera puesto de los nervios. Bueno, pero vamos a ver. Sí, vamos a ver. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de un problema? Pues estamos hablando de que hay un obstáculo, que eso sí, lo que significa etimológicamente la palabra problema, proballo, es se nos ha caído una piedra en mitad del camino. Sabíamos dónde queremos ir, pero tenemos ahí una piedra que no nos deja pasar. ¿Cuál es la solución? Quitar la piedra. ¿Ven? Y eso es la estructura general de todo el problema. Pero
pero los problemas pueden ser de dos formas, de dos tipos. Y eso sí es interesante, porque cuando en la escuela hablamos de problemas, hablamos siempre de problemas de matemáticas o de problemas de física, que son problemas teóricos. Y los problemas teóricos, a pesar de su dificultad, son los más sencillos. Porque un problema teórico se resuelve cuando se conoce la solución. Mientras que un problema práctico no se resuelve cuando conozco la solución, sino cuando lo pongo en práctica, que suele ser lo complicado. Había un diplomático norteamericano que decía, pero vamos a ver, ¿por qué los europeos están tan preocupados por el problema que hay entre israelíes y palestinos? Si la solución es sencillísima, basta que todos se comporten como buenos cristianos. Y decía, sí, la solución es sencillísima, la dificultad es ponerla en práctica porque ninguno son cristianos, de manera que a ver por dónde empezamos. De manera que vamos a tener que enseñar a nuestros alumnos a que se enfrenten con problemas teóricos, de acuerdo, pero con problemas prácticos también. Y los problemas prácticos significan que tienen que terminar en la acción y que el paso de la teoría a la acción supone una serie de hábitos, una serie de habilidades, una serie que no son específicamente cognitivos, son mucho más complicados. Por ejemplo, cuando se ve cómo intentan resolver los problemas personales, todas las terapias que hay de tratamiento de problemas personales, pues te das cuenta de que tienen que estar movilizando una serie de recursos de las personas que nos interesaría también que pudieran activar todos nuestros vecinos, todos nuestros alumnos, todos nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque entre todos podríamos encontrar soluciones. Entonces decían, bueno, es que fundamentalmente hay dos cosas que tenemos que enseñar para educar, para resolver problemas. Una es la construcción de una personalidad resuelta. La palabra resuelta a mí me parece maravillosa, porque no sé qué tendrá este aparato contra el tuit número 7, que es interesantísimo, por otra parte. La palabra resuelta significa una persona que avanza con resolución y avanza resolviendo problemas. Y bueno, pues eso es lo que nos interesa. ¿Por qué? ¿Qué problemas? Pues los que les toque podrán ser problemas personales. En la vida diaria nos encontramos con muchísimos problemas personales. Pues cómo me llevo bien con mi pareja, qué hago con mis hijos, qué hago con mi vecino, qué hago con los problemas políticos. De manera que la personalidad resuelta tiene unos componentes que sí deberíamos educar en todos los niveles, vuelvo a decir, que tiene 4 componentes básicos. Uno es la actividad. Bueno, los psicólogos, sobre todo los psicólogos alemanes, Kuhl, por ejemplo, pues hace una especie de diferencia entre las personas. Unas son las personas orientadas al problema, es decir, que cuando aparece un problema, dicen, pues vamos a por él. Y otras son las personas que se inhiben cuando aparece un problema. Son personas inertes, son personas que les parece, están más proclives a la resignación que al enfrentarse con problemas. Son personas muy dóciles, son personas que acaban desarrollando un síndrome que es precedente de las depresiones, que es el síndrome de impotencia aprendida. No, es que esto no tiene solución y aunque la tuviera, yo no puedo darle solución. Y claro, cuando empezamos a adoptar esa postura general, que en muchas sociedades se estimula, porque la obediencia ha sido el modo más largo en la historia de organizar una sociedad. Mira, las sociedades tienen que ser evidentes. Yo recuerdo cuando en la escuela estudiábamos en el catecismo y doctores tendrá la Santa Madre Iglesia que os sabrán aconsejar. Es decir, mira, tú casi mejor que no pienses. No, ya te dirán lo que tienes que hacer.
En este momento tenemos ese problema parecido con los expertos. No te preocupes que algún experto te dirá lo que tienes que hacer. Bueno, vamos a ver si eso es verdad, porque en todas las cosas alguien tiene que elegir a los expertos. Y a lo mejor se equivocan de expertos. Y si se equivocan de expertos, pues entonces vamos a tener el asunto mal. Bueno, la segunda cosa, que es además deberíamos imponerla, enseñarla en todos nuestros sistemas educativos. Y también en las empresas, y también en nuestra vida personal. Bueno, que cada uno tiene una especie de idea básica de si es capaz de resolver un asunto o no. Muchas veces en la escuela nuestros alumnos salen con una idea clara de aquello para lo que nos sirven. Bueno, pues tendríamos que cambiar el chip y decir, no, vamos a ver si salen convencidos de aquello para lo que sirven. Yo por eso, desde hace mucho tiempo, estoy intentando que en la Declaración de Derechos del Niño se incluya un nuevo derecho, que diría lo siguiente: todo niño tiene derecho a sentir la experiencia de éxito merecido alguna vez mientras está en la escuela. Y dice, bueno, ¿y si son muy torpes? No, eso es cosa ya del maestro. El maestro tiene que organizar las cosas para que un niño sea capaz de decir, he sido capaz. Porque en el momento que ha sentido esa experiencia, igual que nos pasa a nosotros, entonces vamos a querer sentirla otra vez más. Porque realmente es una experiencia muy gratificante. Y entonces el sentido de la propia eficacia es absolutamente importante si queremos hacer estas personas resueltas capaces de enfrentarse con los problemas. El tercero es la valentía. La valentía es un tema que a mí me interesa mucho, tanto es así que escribí un libro sobre el aprendizaje de la valentía. El aprendizaje de la valentía es, yo no puedo evitar el miedo. Yo lo que puedo intentar es no dejarme llevar por el miedo. Eso, por ejemplo, explicárselo, sobre todo más a los chicos que a las chicas, y además en la adolescencia, a mí me ha parecido fundamental. Un chico tiene que saber que una cosa es sentir miedo, que no lo puede evitar, y otra cosa es ser un cobarde, que sí lo puede evitar. A los escolares franceses, como son muy suyos, les ponen como ejemplo justo de este problema a un personaje que es el personaje mítico de la historia francesa como ejemplo de valor, que es el mariscal de la Turenne. Bueno, el hombre más valiente de Francia. Entonces contaban que el día antes de una batalla, sus ayudantes vieron que estaba paseando y que se estaba hablando él mismo. Y lo oyeron que se estaba diciendo, cuerpo mío, con que estás temblando, pues si supieras dónde te voy a meter mañana, pues si supieras dónde te voy a meter mañana. De manera que hay una especie como de resistencia, como una especie de capacidad de aguante, que eso tenemos que tenerlo también para resolver problemas. ¿Por qué? Porque los problemas exigen una resistencia, una perseverancia, no me ha salido una vez, voy a intentarlo otra vez. De manera que si queremos que nuestros alumnos, nuestros ciudadanos, nuestros vecinos sean personalidades resueltas, actividad, sentimiento de eficacia, valentía y resistencia. Bueno, ya tenemos la personalidad, pero el segundo paso es que tendrán que aprender competencias. La palabra competencias nos está volviendo loco en educación porque se implementó precipitadamente. Las competencias únicamente significan hábitos para hacer bien una cosa. Es lo único que significa. Son hábitos. Y como son hábitos, son estructuras psicológicas que se adquieren por entrenamiento y que favorecen la fácil o perfecta realización de un acto. Bueno, ¿y cuáles competencias tendría que tener esta persona que estamos diciendo que vamos a preparar para el futuro porque vamos a preparar su capacidad de resolver problemas? Pues el primero es que tiene que coger el hábito de vamos a identificar bien los problemas. ¿Por qué? Porque hay problemas que a lo mejor no son verdaderos problemas. Es decir, cuando Hitler tenía un problema, que es que no sabía cómo eliminar a 5 millones de judíos. Bueno, sí, casi mejor que eso no fuera un problema. ¿Por qué? Porque era un falso problema.
nosotros tenemos que hacer una especie de críticas de los problemas. En el aspecto personal, sin duda alguna, todos nos... En fin, como yo ya tengo muchísimos años, puedo empezar a pensar la cantidad de problemas que no eran problemas que me fastidiaron parte de la vida y que no eran problemas, en aquel momento los estaba viviendo como problemas. De manera que cuando a una chico o a una chica empiezas a entrenarle en, sí, ya sé que eso te está fastidiando, ya sé que eso te está amargando, ya sé que esto te está angustiando. Bueno, primero dos cosas. Intenta formularlo como problema. Estar angustiado por una cosa no es tener un problema, es estar angustiado. Se convierte en problema cuando yo lo formulo como problema, porque entonces estoy intentando buscar la solución. La palabra problema y solución son correlativas. De manera, bueno, ya ha salido gracias o ya no se sirve. Bueno. De manera que, antes comentaba con Jorge Arévalo, que está aquí, vamos a ver, por ejemplo, los problemas políticos, los enfrentamientos políticos. Tenemos ahora, por ejemplo, el planteado el tema de la amnistía. Aquí hemos tenido problemas. Vamos a ver, cuando hay enfrentamientos, que los va a haber siempre, entonces los enfrentamientos se pueden formular en dos formatos. Uno es en formato conflicto, que es somos enemigos y la solución es la victoria. Un conflicto se resuelve mediante la victoria, que es que uno puede más que otro. Bueno, pero se puede también formular en formato problema, en que ya no es que sean dos enemigos, son dos personas enfrentadas que tienen un problema común. El enemigo es el problema. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es, pues mira, tú tienes la postura A, yo tengo la postura B, vamos a ver cómo lo resolvemos. Claro, toda la historia política, prácticamente del mundo, y en España desde luego, se ha planteado siempre en el formato conflicto. Y el formato conflicto, como la única solución es que elimines de raíz a la otra persona, es o muy cruel o es muy inútil porque retoñará. Igual que como cuando podas un árbol, sí, deja de dar sombra, pero va a retoñar. De manera que si empezamos a enseñar a nuestros alumnos, mira, primero, la angustia o la preocupación o la rabia o la furia no es un problema. Tienes que formularlo como problema. Y en el momento que lo formulas como problema, estás ya señalando los caminos para una posible solución. Y segundo, plantear los enfrentamientos como conflicto nunca resuelve nada. Hay que plantearlos como problemas. El ir, pero además en la vida corriente también, poner un conflicto de pareja. Un conflicto de pareja, un enfrentamiento en la pareja, fomentado en términos de conflicto, no tiene solución. La separación. Y planteado en formato problema, bueno, entonces es posible que se lo tenga. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que el enemigo no eres tú, el enemigo es el problema. Yo creo que esta dinámica, tened en cuenta que, además, desde el punto de vista pedagógico, cuando orientamos la enseñanza por problemas en vez de por lecciones que te tienes que aprender, eso motiva muchísimo al alumno, porque se está dando cuenta de que eso está en la vida real. Es decir, que no estamos hablando de una manía que tiene el profesor, que esto es muy interesante. No, está diciendo que nuestra vida se va a enfrentar con problemas y yo voy a estar en buenas condiciones para ver cómo resuelvo esto. Bueno, a ver por dónde voy. Bueno, y eso, una vez que has identificado el problema, si estamos hablando de una habilidad especial para resolver problemas, lo siguiente es, claro que tengo que saber cosas. Tengo que saber cuáles son las soluciones que se han dado a este problema. Y eso me exige, bueno, hacer un trabajo de exploración de las soluciones que se han hecho. Tercero, a partir de esas soluciones, a partir de esas soluciones que se han hecho, no encuentro una solución para el problema actual. Y entonces, ahí la búsqueda de soluciones es clarísimo, es una tarea combinatoria. Voy a ver si con los elementos que tiene voy a empezar a tantear. Voy a ver cómo puedo ensamblar estas cosas para ver si me
me produce una solución. Después solucionarlo y después aplicarlo a ver si eso funciona. Pero durante todo el proceso tiene que estar seguido, por eso me interesa tanto lo de un instituto de evaluación de las políticas públicas en empleo, porque tiene que estar seguido de una evaluación. Esto ha funcionado, esto no ha funcionado, esto ha funcionado, esto no ha funcionado. Hay muchísimas veces que estamos implementando cosas que no sabemos si funcionan o no. Por ejemplo, en educación. Ahora resulta que yo lo advertí, tenemos un problema, que es que el talento dedicado a la educación en este momento es deficitario en todo el mundo. No tenemos talentos verdaderamente preocupados de la educación. Entonces estamos repitiendo mantras, estamos repitiendo prejuicios, y unas veces son prejuicios de un sentido, un prejuicio de otro. Ahora resulta que hemos descubierto, por ejemplo, de que la ratio de alumno-profesor influye en la educación. ¿Cómo es posible? No, pues porque la OCDE publicó unas encuestas en que decían que no influía. ¿De dónde sacaron esas encuestas? Pues no tengo ni idea, pero seguro que hubo por ahí algún departamento de alguna universidad que lo hizo. Bueno, pues ahora empezamos a decir que no, que casi mejor no utilizar pantallas en las aulas. No, que casi mejor volver al lápiz y el papel y a escribir a mano. Y que los métodos antiguos de aprendizaje pues funcionaban muy bien. Vamos a ver. Y toda esa cosa que genios lo están pensando. Pues porque no había una evaluación clara. Estábamos introduciendo cambios en la metodología de las escuelas sin saber si eso funcionaba o no funcionaba. Únicamente por prejuicios ideológicos previos. Y aunque sé que es una frase exagerada, la ideología es a la educación lo que la mixomatosis al conejo. O sea que no deja uno. De manera que vamos a decir, oye, vamos a introducir, necesitamos que el talento más importante de una nación se vaya a la planificación de políticas educativas. Porque eso es el futuro de todos. No es el futuro económico, es el futuro social, es el futuro político, es el futuro personal. Necesitamos dirigir ahí el gran talento para resolver esos problemas. Vamos a ver si me deja esto algo ya más. Bueno, ¿por qué es tan importante encontrar las soluciones? Porque toda solución lo que satisface es una necesidad o un deseo y, por lo tanto, todas son un modo de acercarse a la felicidad. En realidad, cuando hablamos de felicidad, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Pues hablamos del conjunto de las mejores soluciones posibles a la vida de cada uno. Y, por lo tanto, estamos en el terreno de las soluciones. Y, por lo tanto, cada vez que estemos preparando a nuestros alumnos para esta genial competencia básica de vamos a resolver problemas, yo creo que estamos trabajando para nuestra felicidad personal, pero también lo que decían los ilustrados, para nuestra política felicidad, para nuestra felicidad pública. Bueno, ya por fin da las gracias, anda ya. Ahora no quiere, bueno, ya. Bueno, se quejarán, ¿eh? Ha habido exposición teórica y práctica de cómo superar un problema y cómo tener una personalidad resuelta y cómo no descentrarse y poner el foco. No les había dicho, pero pueden hacer preguntas. Tenemos muy poquito tiempo, pero seguro que si quieren hacer alguna pregunta, tenemos micrófonos para que solamente hay que alzar la mano y hacerle alguna pregunta a José Antonio Marina sobre lo que nos ha expuesto. Yo creo que ha sido muy interesante. Nos ha descubierto también una faceta de humor que desconocíamos. Mientras los tímidos, porque luego el primero siempre es el peor y al que le cuesta más, luego todo el mundo quiere levantar la mano. Yo le quería hacer una pregunta. Yo me pongo en la piel de un profesora. Usted ha dicho que en Francia se enseña con un mariscal. No, perdóneme la ignorancia, no sé quién es ese mariscal. Pero claro, si a mí me tienen que enseñar la valentía con un mariscal, yo
no me ¿cómo se enseña algo que es un rasgo de la personalidad? Es decir, ¿cómo se enseña una modificación de la personalidad, tener una personalidad resuelta en un aula? Bueno, pues toda modificación de conducta supone el aprender algún tipo de hábito. El concepto fundamental de la educación es el hábito, porque el hábito es lo que nos permite relacionar una actividad con la habilidad para realizar esa actividad. Yo puedo tener hábitos matemáticos. Hábitos matemáticos es que yo resuelvo bien las matemáticas. Y eso lo he aprendido con el entrenamiento, que siempre es una tarea aburrida, igual que el entrenamiento en baloncesto, me da lo mismo. Es decir, necesitamos ir estableciendo estructuras psicológicas que nos permitan hacer una cosa con más rapidez, teniendo que prestar menos atención, con lo cual la atención queda liberada para otras cosas. Cuando hacemos una cosa automáticamente nos liberamos la atención. Fijaos, por ejemplo, cuando aprendemos a conducir un coche, al principio nos faltan manos y pies. Según vamos automatizando aquello, ya podemos estar pensando en otra cosa. Esa fue la educación tal como se hizo siempre. Por ejemplo, nosotros decimos ahora una cosa muy absurda. Vamos a educar en valores. Yo no fui educado en valores. ¿Por qué? Porque entonces ni siquiera se mencionaba la palabra valores. La palabra valores entra en el debate normal por una escuela filosófica francesa, alemana, además Scheller, que ya no tiene mucho éxito, pero sí ha quedado la palabra valores. Entonces, es verdad que la palabra valores, llamamos valor a aquella cualidad que tienen las cosas, las personas, los comportamientos, que las hacen atractivas o desagradables, buenas o malas, bonitas o feas, y eso es, digamos, hacia donde debemos dirigir la acción. Pero yo puedo ser un experto fantástico en valores y ser una mala persona. De manera que lo que tenemos que hacer, y eso, ¿cómo conseguimos que los valores se integren en nuestra vida? Pues los clásicos lo tenían muy claro. Yo les he dicho que no nos educaban en valores porque nos educaban en virtudes. Y las virtudes son los hábitos operativos de la excelencia, de toda la vida. Entonces, lo que nos decían es, bueno, conocer los valores vale para poco. Haber contraído el hábito de poner en ejercicio esos valores, eso sí es lo que vale. Pensar bien es un gran valor, pero eso tienes que interiorizarlo como un hábito. De manera que lo que nos interesa es saber exactamente qué hábitos deben adquirir nuestros chicos, y unos son hábitos intelectuales, otros son hábitos afectivos y otros son los que llamamos hábitos ejecutivos, que son aquellos que mantienen la acción, que aprenden a resistir los problemas, de manera que esos tres conjuntos de hábitos, eso que configuran la personalidad que nosotros podemos educar, que es lo que tradicionalmente se llama carácter. Nacemos con un temperamento, educamos un carácter que es el conjunto de hábitos que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida, y luego podemos decidir una personalidad que es nuestro proyecto vital. Entonces, ahí son las tres cosas que estamos jugando. A partir de un carácter que no podemos elegir, podemos aprender un tipo de personalidad y podemos elegir un proyecto vital. Ahí es donde nos jugamos, de manera que sí sabemos bastante de cómo hacerlo. ¿Alguna pregunta? El problema está que no tenemos tiempo en la escuela para entrenar. Y ese es un problema. Tenemos ahí una pregunta y con esto le dejamos descansar. Puede beber ahora porque no le hemos dejado. Ahí. Muchas gracias por esta presentación muy inspiradora, además de divertida. Una buena manera de mostrar cómo resolver un problema. Mi pregunta es, ya que estamos en un congreso de empleo, hablamos en este aspecto un poco de cómo educar a los chicos, ¿no? Hablando un poco más de la educación, digamos, básica, ¿no? Pero si hablamos luego de los adultos y también de los empleadores, o sea, de cómo precisamente saber valorar este tipo de competencia, de habilidad, en un proceso, por ejemplo, de selección. ¿Le parece que hoy en día
los métodos de selección consiguen valorar esto, quizás a través de la entrevista. Estoy segura que todos nos hemos encontrado con la situación de buenos currículums y luego uno dice, pero si yo lo conozco y este tipo es un desastre, ¿no? O sea, entonces, realmente hay mucho que hacer en ese aspecto, qué es lo que se puede hacer, y en la educación de adultos también, cómo conseguir integrar mucho más esta parte. Sí, bueno, cuando al principio os decía que vamos a la sociedad de aprendizaje y que todo el mundo va a tener que aprender, no solo van a tener que aprender las personas, van a tener que aprender también las instituciones o las organizaciones. Es decir, y de hecho, quien ha ido más delante en este tema han sido las empresas, que desde hace muchos años, unas veces por tradición americana y otras por tradición japonesa, están hablando de necesitamos organizar empresas que aprendan. Es decir, incluso en muchas de ellas, hay un cargo que normalmente son empresas grandes que suele depender directamente del consejero delegado, del jefazo, que se llama Chief Learning Officer, que es la persona encargada de decir qué debe aprender la empresa. Y que, por lo tanto, tiene que estar muy pendiente de lo que se está cociendo, lo que teníamos que hacer nosotros también, pero qué se está moviendo en el mundo, pero hacia dónde van, pero cuáles son las tendencias. ¿Cómo nos podemos anticipar a esto? ¿Qué pasa si esto funciona? ¿Quiénes van a poder resolver estos problemas? De manera que las empresas, como tales empresas, tienen que aprender también. Que eso es otra cosa distinta del capital humano. El capital humano es lo que sabe cada uno de los empleados. Y esto es el proceso que tiene la empresa como conjunto para resolver problemas, o el proceso que tiene un sistema educativo, como tal sistema educativo, para resolver problemas. Entonces, tienen un problema de selección que están intentando resolverlo como pueden. Uno era, ¿cómo puedo yo determinar, no los títulos, porque los títulos cada vez me sirven para menos, sino qué sabe hacer esta persona con esos títulos? Por eso, el ver en los currículos, no solamente las titulaciones, sino, por ejemplo, en qué ha estado trabajando, que puede ser, he estado trabajando en una ONG, de dependiente en el Corte Inglés, a ver cómo se las ha desenvuelto esta persona, a ver cómo ha elegido su proyecto educativo. Me doy cuenta que cada vez estamos haciendo más másteres. Bueno, ¿y esta persona de qué ha hecho un máster? ¿Hacia dónde va? Pues yo exigía un máster en resolución de problemas. Eso ya de entrada. ¿Por qué? Porque tiene que servirse de esas cosas para lo que se empieza a llamar, por ejemplo, las habilidades soft, las suaves. ¿Cómo podemos saber si esa persona se va a llevar bien con los amigos? ¿Cómo podemos saber si sabe colaborar? Y todas esas cosas ahora sabemos que son absolutamente esenciales y se están cambiando los procesos de selección para ver si se puede captar esas cosas. Solamente una cosa, toda la deriva de la psicología positiva, de Martin Seligman, empezó porque le pidieron una compañía de seguros, Metropolitan, que qué pasaba, por qué estaban haciendo tan mal la selección, porque un porcentaje muy grande de personas seleccionadas dejaban la compañía a los 6 meses, de manera que se estaban equivocando en seleccionarlo. Entonces desarrolló toda la teoría de la inteligencia emocional para decir, es que están ustedes olvidándose de medir eso. De manera que realmente sabemos muchas cosas ahora. Lo que pasa es que están desperdigadas y necesitamos una tarea de unificar todas las que podamos. Como me está echando, me voy. Sí, es verdad que cada vez voy más para aquí. José Antonio Marina.